Más allá de las religiones, existe un lugar sagrado, tu interior, donde el alma despierta, el silencio habla, y el toque divino transforma. Ella no buscaba a Dios, pero el cielo la encontró. ¿Y si el mayor milagro no fuera algo que ocurre fuera, sino algo que florece dentro? Esta es la historia de María Fernanda, exitosa, reconocida, pero invisible para sí misma, hasta el día en que el cielo susurró su nombre. María Fernanda Ríos nunca lo esperó. 46 años, mexicana, ejecutiva influyente, respetada en 3 continentes. Su nombre abría puertas, su presencia provocaba el silencio en las salas de reuniones. Las revistas la llamaban detrás de la revolución digital corporativa. Los paneles internacionales esperaban sus palabras con reverencia. Ella hablaba, convencía, ganaba, pero por la noche, en el silencio de su lujoso piso, lo que quedaba era el eco apagado de un vacío que ni siquiera los espejos más caros podían ocultar. Sin hijos, sin pareja, sin vínculos reales. Su agenda estaba llena, pero su alma completamente vacía. Ella cumplía con todo lo que el mundo esperaba. Era funcional, precisa, eficiente, pero había algo dentro de ella que simplemente ya no participaba. Sentir se había convertido en un vago recuerdo, como un perfume que reconoces pero no puedes nombrar. Era como vivir en blanco y negro, en una vida que recordaba haber soñado en color. No buscaba a Dios, pero era como si Dios ya estuviera allí, esperando el momento en que ella se detuviera y finalmente le escuchara. Esa noche, todo parecía igual. Evento corporativo cerrado, cóctel elegante, risas educadas, el mismo aire acondicionado, las mismas copas levantadas, las mismas caras recicladas y los mismos discursos, la misma sensación de no pertenecer. Y entonces ella escapó. Subió al helipuerto del hotel, como quien busca aire. Sola, con toda la ciudad a sus pies, María sintió algo extraño. Un frío que no venía del viento, una presencia que no era ausencia. Y entonces lo vio. En el cielo despejado, había un resplandor silencioso, inmóvil, en espiral, vivo, pulsante. No era una estrella, no era una llamada. Un calor le subió al pecho, una lágrima se escapó sin dolor. Algo dentro de ella, que había estado dormido durante décadas, despertó. Y fue en ese momento cuando su vida empezó a cambiar para siempre. A la mañana siguiente, la espiral ya no estaba en el cielo, pero permanecía dentro de ella. Canceló su agenda, canceló reuniones, pidió silencio. Por primera vez en 20 años María Fernanda dijo, no. Pasaron 3 días. No podía volver al automatismo. Sentía como si en su sistema y hubiera desprogramado algo. Una llamada silenciosa que ahora gritaba desde dentro. Un susurro divino que ya no podía ser ignorado. Llamó al Departamento de Recursos Humanos. Necesito una excedencia. 90 días. Al otro lado de la línea se oyeron frases hechas. La empresa te necesita. Podemos ofrecerte vacaciones, sesiones de coaching, apoyo emocional. María colgó tranquilamente. Murmuró para sí. Este viaje no es para un destino, es para una parte de mí que nunca me he atrevido a visitar. 3 días después, desapareció. ¿Alguna vez has sentido una llamada tan fuerte que ignorarla te ha parecido morir por dentro? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, quizás el universo esté esperando el momento adecuado para despertarte. Sin decírselo a nadie, María compró un billete de ida a Cusco, Perú. Solo llevaría una mochila, un cuaderno en blanco, un chal de su madre y un libro que compró por impulso en el 1912. Aeropuerto, el camino del silencio. No sabía a dónde llegaría, solo sabía que tenía que ir.
Necesitaba escuchar lo que aquella espiral había activado en su interior. Durante semanas, pasó por pequeños pueblos, habló con chamanes, durmió en alojamientos sencillos, estaba abierta a lo nuevo, pero su malestar no hacía más que crecer. Era como si se vaciara y solo entonces pudiera recordar. Una fría mañana, sentada junto a un río, tuvo un sueño lúcido. Una señora de pelo largo se le acercó y le dijo: «Ya has llegado, solo que aún no te has dado cuenta». A la mañana siguiente, el autobús en el que viajaba se averió en una carretera remota. Un anciano, con ojos que parecían contener siglos, la señaló y dijo: «Tú, sí, tú, bájese, ya no perteneces aquí». María dudó, pero se bajó, y siguió adelante. Bajó por un viejo camino, sin saber a dónde conducía. Caminó durante horas, y entonces la vegetación se abrió. Vio lo imposible: un pueblo, aislado, envuelto en niebla, en silencio. Las casas parecían haberse detenido en el tiempo. Los rostros de la gente estaban serenos, con edades indefinibles, y ahí empezó todo de verdad. En aquel pueblo, el tiempo no tenía prisa. Los niños no corrían demasiado, no gritaban, no preguntaban, simplemente estaban, jugaban con las piedras, cantaban con el viento. Sus ojos miraban a María con una serenidad inquietante, como si supieran algo, como si vieran más allá de lo que ella misma podía ocultar. Una niña de aspecto dulce se acercó con una pluma blanca en la mano, la extendió con naturalidad y dijo: «Es para ti». María, sorprendida, preguntó: «¿Por qué?». La chica se limitó a sonreír y contestó: «Porque vas a volver». Guardó la pluma en el cuaderno aún intacto. Un símbolo, una clave, algo que ella no entendía, pero que le resonaba profundamente. ¿Has recibido alguna vez una señal inesperada? ¿Una que el alma entiende antes que la mente? Déjalo en los comentarios. Tu historia podría despertar a alguien que está en silencio. María fue invitada a quedarse en una pequeña cabaña de madera, sin espejos, sin relojes. Allí, cada objeto parecía tener un propósito. Sentada en el suelo con un cuenco de barro entre las manos, empezó a darse cuenta de que el silencio no estaba vacío, estaba lleno de presencia. La mente por primera vez no exigía, simplemente observaba, y el cuerpo respondió. Durante las noches siguientes, los sueños se intensificaron. En uno de ellos, su madre, que había muerto hacía 20 años, aparecía en el balcón de una vieja casa. Sonreía y decía: «Has venido. Ahora tienes que recordar lo que siempre has sabido». María se despertó con lágrimas en los ojos y una nueva certeza en el pecho. Su alma estaba despertando, no a algo nuevo, sino a algo antiguo, y eso era solo el principio. Una tarde, caminando por el sendero que pasa por detrás del pueblo, María se cruzó con un hombre de ojos profundos sentado bajo un árbol. La miró y le dijo: «María Fernanda, ¿todavía tienes miedo de recordar?» «¿Recordar qué?», preguntó sorprendida. «¿De quién eres? No estás aquí por primera vez, estás volviendo». Y entonces, le entregó un pequeño espejo agrietado. «El tiempo no te trajo aquí. Fuiste tú quien por fin dejó de huir de él». Se miró en el espejo. Su reflejo parecía más viejo, más real, y en ese instante, algo en ella reconoció, algo en ella volvió a casa. Esa noche, María no durmió. Se sentó fuera de la cabaña, mirando el cielo estrellado. No había luna, pero había luz y silencio. Un silencio que acogía, que curaba. Decía cosas que ninguna voz humana podría decir. Se durmió allí mismo, envuelta en el chal de su madre, y volvió a soñar. Esta vez, soñó con una versión más joven de sí misma, una niña con coletas que saltaba en los charcos y reía a carcajadas. Su madre la observaba desde lejos, sonriendo con ternura. La escena era sencilla, pero perfecta. Al final del sueño, la niña dejó de correr, miró a María y le dijo: «Me has dejado atrás. Ahora necesito que me lleves».
Contigo. Se despertó antes de que saliera el sol. Se le estrujó el corazón, pero no de tristeza. Era nostalgia, era reencuentro, y por primera vez, no tuvo miedo de abrir su cuaderno. Escribió sin filtro: mi corazón conoce el camino, incluso cuando mi mente lo duda. Soy más que todo lo que me ha pasado. No necesito curarme, necesito recordar. Aquella mañana, al salir de la cabaña, sentí algo diferente. El aire era más ligero, los gestos eran más lentos. Era como si el tiempo por fin le hubiera soltado la mano. En el centro del pueblo un círculo de piedras la esperaba. No había nadie alrededor, solo una extraña energía, como si el lugar estuviera vivo. Instintivamente, entró en el centro. Allí encontró una sencilla caja de madera desgastada. Dentro había un papel doblado con letras escritas a mano. No todo lo que has perdido es un final. Algunas pérdidas son invitaciones. Sintió que se le llenaban los ojos, pero no lloró de dolor, lloró de alivio, como si alguien, o algo, le dijera: todavía estás aquí, y eso es suficiente. ¿Alguna vez has perdido algo y te has dado cuenta de que era una llamada? Escribe en los comentarios. Tu historia podría abrir puertas a otros corazones. Aquella noche, como cada viernes, el pueblo se reunió alrededor del fuego. No hubo ceremonia formal, no hubo palabras ensayadas, solo presencia, miradas, silencio. María se sentó entre dos ancianos. En sus manos recibió un puñado de semillas. Cada uno arrojó algo al fuego: un objeto, una palabra, un sentimiento. Ella dudó. Luego sacó una pluma blanca de su cuaderno. Alguien preguntó en voz baja: ¿qué entregas? Ella miró al fuego, respiró hondo y respondió: el miedo a recordar quién soy. Lanzó la pluma a las llamas. Por un segundo, el fuego creció, y en el calor de esa rendición, sintió que todo lo que ya no tenía sentido ardía en su interior. Al día siguiente, se despertó sintiéndose más ligera. Ya no le dolían los hombros. Su cuerpo, antes tenso, parecía respirar por sí solo. Fue al arroyo cercano. Se lavó la cara con agua fría. Cuando miró su reflejo en el agua, no vio a una mujer cansada. Vio a alguien presente. En las semanas siguientes, durmió cuando su cuerpo se lo pidió. Comía cuando tenía hambre. Caminó sin rumbo. Y escribía cuando el corazón le desbordaba. No sabía si se estaba curando, pero estaba escuchando. Y tal vez eso era suficiente. En otro sueño vio un collar de madera en forma de espiral. Una mujer vestida de blanco lo sostenía. Sus ojos eran antiguos, profundos, y decía: esto era tuyo. Lo enterraste cuando elegiste el miedo. Ahora es el momento de seguir adelante. Se despertó con una extraña certeza, y cuando salió a pasear, se encontró con un rastro de piedras en el que nunca había reparado. Lo siguió por instinto, y al final, se encontró con la mujer de pelo gris que había visto en su primer sueño. Llevaba exactamente el collar del sueño. Lía, dijo la señora. Así es como solían llamarte aquí. ¿Lía?, susurró María, tocándose el pecho. La señora asintió. Lía curaba con la mirada. Lía desapareció cuando eligió el miedo, pero ahora ha vuelto. ¿Has sentido alguna vez que hay partes de ti que han sido enterradas por el tiempo? ¿Que hay un nombre dentro de tu nombre esperando a ser llamado? Comparte. A veces recordar es también un acto de amor. María Fernanda, o quizás Lía, cerró los ojos y sintió que el nombre resonaba dentro de su cuerpo como una suave campana, encontrando por fin el silencio en el que vibrar. Aquella noche, frente a la ventana de la cabaña, miró al cielo, y no pidió nada, solo dio las gracias. Susurró: ahora recuerdo, y el silencio respondió. 5. Durante los días siguientes, María permaneció en el pueblo, entregándose a una rutina sin esfuerzo. Regó pequeñas plantas, ayudó en la cocina comunitaria, aprendió a hacer tintes naturales. El tiempo ya no era un enemigo,
era un aliado, y el silencio, un hogar. No buscaba respuestas, solo aprendió a hacer mejores preguntas y a escuchar. Una mañana, la señora Canosa la llamó, con la dulzura de quien no obliga, solo invita. Le dijo: ¿estás preparada para el siguiente paso? ¿Qué paso?, preguntó María, serena. Para ir a donde el tiempo termina, y el alma comienza a recordar. Caminaron juntas hasta un puente de piedra sobre un estrecho río. Al otro lado había un claro oculto por árboles retorcidos. Al cruzar el puente, María sintió que el aire cambiaba. Un olor diferente, una brisa cálida, una certeza profunda e inexplicable. Su vida nunca volvería a ser la misma. En el centro del claro había una estructura de madera cubierta de hojas secas, un refugio primitivo. Al entrar, tuvo la clara sensación de atravesar un portal. El sonido se amortiguó, su cuerpo se aligeró. Las paredes de barro estaban cubiertas de símbolos dibujados con ceniza y pigmento de remolacha. Algunos no los reconoció, otros parecían sacados directamente de sus propios sueños. Uno en particular la hizo detenerse. Era una espiral, el mismo símbolo que había visto en el cielo, que había soñado con el collar y que aparecía en el brazo de su madre en una vieja fotografía. Tocó el símbolo con la punta de los dedos. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era miedo, era recuerdo, era el alma. ¿Has experimentado alguna vez un momento de déjà vu espiritual? ¿Tocar algo y sentir que siempre había formado parte de ti? Escríbelo. A veces el alma solo necesita un recordatorio para despertar. La señora apareció a su lado, tendiéndole un espejo de cobre envejecido. La miró con ternura y le dijo: ¿estás lista para ver? ¿Ver qué? Lo que hay detrás del espejo. María cogió el espejo con las dos manos. Miró su reflejo, pero no era ella. Era otra mujer, con la misma cara pero ojos más viejos. Llevaba un traje ceremonial. En sus brazos, un niño. Detrás de ella, un altar en llamas y, en el pecho, el símbolo de la espiral. La imagen desapareció. María se llevó la mano al pecho. Sintió que algo vibraba. No era una alucinación. Era real. Era interno. Era sagrado. La señora sonrió. María Fernanda es el nombre que el mundo te dio. Pero aquí, te llamabas Lía. Cerró los ojos, y aquel nombre volvió a resonar, como una campana que encuentra un templo. La señora continuó: Lía desapareció cuando elegiste el miedo, pero ahora ha vuelto, y le puso en las manos el collar de madera en forma de espiral. Esto era tuyo, tú lo enterraste. Ahora es el momento de seguir adelante. ¿Seguir adelante con qué?, preguntó María. Con lo que empezaste antes de nacer. ¿Sientes que hay algo en ti que está dispuesto a continuar, aunque no lo entiendas todo? Cuéntanoslo en los comentarios. A veces compartir lo invisible es el principio de la curación. Aquella noche, María no durmió. Se sentó frente a la ventana de la cabaña y observó el cielo. El viento susurraba entre los árboles. Y pensó: no vine aquí para encontrar a Dios. He venido a recordar que Él siempre ha estado en mí. Al mirar sus manos, sintió gratitud. Cuando miró sus pies, sintió raíces. Y cuando miró al cielo, sintió pertenencia. Todo a su alrededor seguía igual, pero dentro de ella, el tiempo había terminado, y lo eterno había comenzado. Si has llegado hasta aquí, respira hondo, porque quizá lo que buscas fuera, ya está dentro. Deja aún en los comentarios si algo despertó en ti. A la mañana siguiente, la volvieron a llamar. La señora esperaba con la misma mirada tranquila de siempre. Solo dijo: es la hora. ¿La hora de qué? De llevarte en lo que te has convertido, al mundo donde has olvidado quién eres. María no protestó, ni dudó. Hubo aceptación. Había madurez. Ordenó sus pocas pertenencias. El collar al cuello, el cuaderno en la mochila, y su alma, por fin presente. El pueblo no se despidió con palabras, solo abrazos silenciosos.
miradas largas y presencia. La niña de ojos dulces se acercó, puso otra pluma blanca en su mano. María sonrió. Sabía lo que significaba. Traer luz, susurró. Requiere valor. Cuando volvió a la ciudad, todo seguía igual. Los coches corriendo, la gente distraída, las pantallas encendidas. Pero ella ya no era la misma. Hizo lo que tenía que hacer. Renunció con calma, dio las gracias, abrazó a sus colegas y lo dejó claro. No era una huida, era un regreso. Se instaló en una casita a las afueras de una ciudad tranquila, un lugar con tierra cruda, grandes ventanas y espacio para plantar. Empezó a cultivar un huerto, menta, judías, lavanda. Adoptó un perro, callejero. Lo llamó Raíz. Desactivó las notificaciones. Desapareció de las redes. No para desaparecer, sino para aparecer por fin ante sí misma. Los vecinos comentaron que tenía otro tipo de paz. Le preguntaron si era terapeuta. Ella sonrió y respondió: solo he aprendido a escuchar. Quizá la espiritualidad no esté en hacer más, sino en ser completo, estar presente, ser la raíz. ¿Alguna vez has sentido eso? Una tarde, entró en una biblioteca pública. Cogió un libro al azar. El sonido del silencio. Entre las páginas dejó una nota. No estás solo. El silencio es una invitación, no un castigo. Respira, confía, camina. El amor que buscas está ahí. Doblado, lo puso entre las páginas y devolvió el libro a la estantería. Nadie lo vio, pero un día, alguien lo encontraría. A la mañana siguiente, cuando abrió la ventana, vio una espiral de nubes en el cielo. Sonrió, cerró los ojos y dijo: sigo escuchando, porque un verdadero encuentro con Dios no hace ruido, florece y transforma. 6. Los días ahora se movían a su propio ritmo. Ya no había división entre trabajo y descanso. Solo había vida, y fluía. María Fernanda se pasaba horas mirando al cielo, sentada en el balcón con Raíz a su lado. A veces escribía en su cuaderno, otras solo respiraba. El tiempo ya no era una línea recta, sino un círculo, una espiral, como la que había visto en el cielo. Su espiritualidad no tiene nombre ni reglas. Se basa en la escucha, la pausa entre un pensamiento y otro, el olor del té, el sonido del agua hirviendo, el canto de un pájaro solitario, pequeñas revelaciones cotidianas que se habían convertido en sagradas para ella. Un día, paseando por el mercado de la ciudad, una señora le tocó el brazo y le dijo: tienes un brillo extraño, como si hubieras vuelto de un lugar en el que nadie ha estado. María se limitó a sonreír. Le dio las gracias en silencio. Ya no sentía la necesidad de dar explicaciones. Con ser, era suficiente. Una noche, la invitaron a una reunión para compartir en una casa sencilla, entre gente corriente, gente que buscaba un sentido. No era una conferencia, era un círculo. Y cuando le pidieron que dijera algo, respiró hondo y habló. No descubrí ninguna respuesta. Solo empecé a escuchar las preguntas adecuadas. Un respetuoso silencio llenó la sala. Alguien lloró suavemente, otro asintió con los ojos llorosos, y María sintió que allí ocurría algo hermoso. Ya no había escenario, ni público, solo presencia. ¿Has estado alguna vez en un lugar donde no tenías que decir mucho para que te entendieran? Comparte tu experiencia. A veces el silencio es lo que más une. Con el tiempo, María volvió a la biblioteca. Empezó a dejar pequeñas notas entre las páginas de los libros. Frases cortas pero llenas de alma. Volver a uno mismo es el camino más grande de todos. Dios susurra más en el silencio que en los milagros. Confía, incluso cuando olvidas. Lo divino no olvida. Ella no quería fama, ni seguidores, pero sabía que lo que había vivido tenía que resonar de alguna manera, y confiaba en que la vida encontraría a quienes necesitaran esas semillas.
Entonces, una mañana, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, oyó reír a un niño. Miró a su alrededor, pero no había nadie, solo el sonido. Reconoció la risa. Era la niña con coletas de su sueño, y entonces se dio cuenta. Ya no llevaba al niño herido. Ahora caminaban juntos. Y eso era la libertad. ¿Sientes que hay una parte de ti esperando a ser recuperada? ¿Una versión olvidada de ti mismo? Déjalo en los comentarios. Tu historia podría liberar a otra alma en silencio. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, las palabras llegaron como una oración. No quiero cambiar el mundo, solo no quiero olvidarlo, porque es divino incluso cuando parece dormido. No quiero convencer a nadie, solo quiero seguir encendida y ser un faro, aunque nadie pueda ver. Dios es ese pulso suave que susurra entre las hojas, que baila entre los instantes, que vive incluso en el vacío. Cerró el cuaderno con calma, tocó el collar en espiral y dio gracias, no por volver diferente, sino por volver por fin entera. María Fernanda, o Lía, nunca volvió a hablar, nunca escribió un libro, pero siguió escribiendo notas, y siguió escuchando, y a veces, cuando el cielo se abría en espiral, cerraba los ojos y decía, sigo escuchando, porque un verdadero encuentro con lo divino no hace ruido, florece y transforma. Si este viaje te ha conmovido, y suscríbete al canal. Cada palabra dicha con verdad puede ser el puente que el corazón necesita.